Muy buenos días tengan todos, sean nuevamente bienvenidos a este programa que diariamente realizamos para el crecimiento humano, espiritual de cada uno de nosotros. Vamos en esta mañana, ante todo, agradecerle al Señor esta nueva oportunidad, este momento que Él nos regala para poder compartirlo con cada uno de nuestros seres queridos. Ante todo, agradecerle al Señor la vida, la posibilidad de ese don y milagro de la vida que Él hoy nos ha concedido a todos y a cada uno de nosotros. Vamos a conectarnos en oración para que iniciemos este programa en esta mañana, dándole gracias al Señor por todos los beneficios, por todas sus bendiciones, porque siempre nos está acompañando en nuestro caminar, en nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este nuevo amanecer, porque podemos contemplar la luz de un nuevo día, podemos contemplar a cada uno de nuestros seres queridos, al papá, mamá, hermanos, hijos, esposa, esposo, esposa, a cada una de las personas que nos rodean. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos hemos levantado con entusiasmo, con alegría. Gracias, Señor, porque nos has dado una noche para reposar, para recobrar nuevamente fuerzas y seguir adelante en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque siempre estás dirigiendo todas nuestras vidas, estás iluminando nuestro caminar con tu palabra, con tu Eucaristía, con los sacramentos. Gracias, Señor, por todas las personas que colocas en nuestro camino para ayudarnos, para levantarnos, para tendernos la mano también. Gracias, Señor, por todos aquellos amigos en este mes en que lo dedicamos al amor y a la amistad, por tantos amigos que siempre están a nuestro lado, que quieren lo mejor para nosotros, que quieren que cada uno de nosotros salgamos adelante, triunfemos, seamos personas verdaderamente en nuestra propia vida, seamos útiles a la sociedad, útiles a nuestras familias. Gracias, Señor, porque tenemos amigos que siempre nos están ayudando para crecer humanamente, espiritualmente. Gracias, Señor, porque tú eres también ese amigo que nunca nos abandona, que nunca nos falla a cada uno de nosotros, que siempre es fiel a cada uno de nosotros. Te presentamos todos nuestros proyectos, nuestros ideales, todo lo que queremos realizar. Queremos colocarlos en tus manos y en tu corazón. Que seas tú, Señor, quien nos ilumines, nos ayudes para que todo lo podamos hacer bien, según tu voluntad, según tus caminos. Qué maravilloso, Señor, poder sentirte a ti que caminas paso a paso con nosotros, que vas con nosotros a pesar quizás de nuestras debilidades, desaciertos, defectos, con lo que somos y tenemos. Es maravilloso sentir a un Dios que camina con nosotros, que está siempre con nosotros a pesar de. Gracias por todo, Señor. Te encomendamos este nuevo día. Te encomendamos todo lo que hagamos y realicemos. Que todo sea para la gloria tuya, para la salvación de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos en esta mañana a tomar un tema muy importante, y esto es como para los que están como en ese proyecto de formar un hogar, una familia.
Muchas veces nosotros pensamos que vivir con una persona es una cosa muy fácil. Hay algo o hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la vida de convivencia con otra persona y con otros no es fácil. Si quieres decepcionarte de alguien, convive con él, porque muchas veces a nosotros nos pintan como muchos pajaritos en el aire de personas y pensamos que esta persona va a ser para nosotros como una persona perfecta. Muchos quizás dentro de la vida matrimonial y en el noviazgo piensan que a quien tienen a su lado son los que le van a dar como ese sentido a su propia vida. Y lamentablemente es muy poco lo que le puede dar a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que esta persona es la ideal para mi vida y la endiosamos tan grandemente que después nos vamos a defraudar. Por la experiencia que tengo como sacerdote durante estos 16 años de sacerdocio, he escuchado a muchas personas, a muchas parejas, sobre el deseo de separación o de divorcio. Generalmente encuentro que una de las raíces principales de este conflicto es el endiosamiento que la esposa ha hecho de su marido, o por el contrario también el marido de su esposa, sin caer en la cuenta que como ser humano que es alguien imperfecto. Recibe maltratos, traiciones, desprecios, humillaciones o decepciones suyas que cansan y quieren después salir huyendo, o como decimos, quieren tirar la toalla. Muchas de nuestras mamás soportaban todas estas agresiones y en medio de su apego o obsesión les oíamos decir, en mi experiencia, yo escuchaba que mi mamá decía, es que mi hijo veía por los ojos de su papá, prefiero verlo muerto que con otra. Si se va, yo me muero. Si se muere, yo me entierro con él. En la mayoría de estos casos sí que se evidencia la adicción de afecto. Qué error tan grande en esta crisis matrimonial. Muchas personas ponen más atención y más cuidado cuando hacen un negocio para adquirir un carro, unos zapatos, un perro, un gato, un celular, que cuando eligen compañero o compañera para toda la vida. Uno no puede enamorarse de quien no conoce. Es por ello que el amor a primera vista no existe. Eso es una sensación, una atracción, un despertar de sentimientos. Un verdadero enamoramiento solo sucede luego de compartir un buen tiempo de conocimiento con la pareja o con el novio. Muchos al descubrir el lado difícil y oscuro de alguien a quien habían idolatrado, se preguntan, ¿por qué es así? ¿Por qué le pasó eso? Si es un excelente profesional y es tan exitoso en los negocios. El hecho de que alguien tenga éxito a nivel profesional o económico
no le garantiza éxito en el campo sentimental o como persona. A muchos hombres nos ha sucedido que al tratar de descrestar a la pareja para conquistarla, tan solo le llevamos a sitios hiper mega plays, luchando hasta lo que, derrochando hasta lo que no tenemos, sin tener la cautela de probarla también, llevándola a sitios sencillos y descomplicados, donde no haya presión de derroche o cuando estemos cortos de dinero, para darnos cuenta de si aún continúa con el mismo interés. En pocas palabras, vivimos una relación de meros intereses. Hay en el matrimonio conflictos asociados a la creencia ingenua por parte de la mujer de que las dificultades del noviazgo, que son ocasionadas por defectos graves de carácter, comportamiento agresivo, temperamento dominante, personalidad dejada, viciosa, ambiciosa, ocupada, mañosa, frívola, egoísta, así como celos y adicciones, se arreglan después de la boda. Y le dicen a uno: no, padre, tranquilo que yo lo arreglo después de que me case con él. Yo sé que después de casados yo lo cambio, dicen algunas mujeres. O también, por el contrario, dicen algunos hombres: deje que yo también la arreglo o yo la cuadro después de que nos casemos. Dicen con facilidad todo esto, pero no es así. Humanamente nadie cambia a nadie. A ninguno le gusta que lo acomoden, lo manipulen o lo amolden al gusto de otros, ya que terminan metiéndolo a uno en una competencia sin sentido. Es solo Dios, con su gracia y sus planes, quien finalmente nos cambia a cada uno de nosotros. Yo siempre he insistido: el único que cambia nuestra vida, el que conoce nuestra vida, el que nos ha hecho a nosotros, es Dios, nadie más. Ese dicho de que yo lo voy a cambiar no me suena. Por otra parte, existen hombres que ilusamente piensan que luego de casados su mujer nunca cambiará, que será eternamente el patico, como cariñosamente le dicen a su novia antes de casarse: mi patico o mi palomita que conoció de novia. Y si cambian, y sí que cambian, ya después de casadas se les transforman en patico, que es el enlace entre pantera, tigre y cocodrilo, ya que afloran esas heridas y carencias de la niñez, normalmente convertidas en celos, histeria, ambición, psicorrigidez, obsesiones, cantaleta, distancia de la familia política. Lo importante es que él me ame, el resto me importa un comino, dicen algunas mujeres. En esta misión por la vida, igualmente he tenido la oportunidad de atender y ayudar a varias mujeres que terminaron decepcionadas de sus esposos y a punto de separarse de ellos, luego de enterarse de sus desórdenes afectivos, como por ejemplo, se han dado cuenta de que son bisexuales. Como testigo de las liberaciones, sanaciones y milagros por medio de sacerdotes que muchas veces he visto en personas que decían ser
con la misma tendencia, al mismo sexo, siempre les digo que si quieren y en verdad están dispuestos, Dios los puede hacer de nuevo como el hombre o la mujer que Él en su voluntad creó. Una cosa es la seguridad, la alegría y el goce que manifiesta una persona con una tendencia contraria cuando está rodeada de gente, cuando la están viendo. Pero otra muy diferente son las depresiones de muerte y los celos obsesivos que sufren estos seres en momentos de soledad o cuando son rechazados por su pareja y familia, y que es algo muy común ahora en nuestra sociedad. Hoy en día la gente reduce este comportamiento a la moda de salir del closet debido al ingenuo fomento en el consumismo le hace a través de los diferentes medios. No olvidemos que Dios creó a Adán para Eva, no para Esteban. Les comparto varias experiencias que me han servido para conocer algunas de las principales raíces que pueden condicionar a alguien a desarrollar algunas tendencias de este tipo. Por ejemplo, el manoseo o abuso sexual en la niñez, el anhelo obsesivo de mamá o papá por tener un hijo de un sexo determinado, sabiendo que la criatura que viene en camino es del sexo opuesto. Esto ocurre mucho en los hogares, cuando el papá dice es que yo quiero tener un varón en la casa y resulta que viene una mujer. Hay un desprecio por esa criatura que viene. La ausencia, tanto en presencia como en afecto, de una de las figuras materna o paterna, que a veces impide una diferenciación de los roles femenino o masculino. El fastidio y rechazo por la figura femenina que desarrolló un muchacho desde el vientre materno como consecuencia de la prostitución y lujuria del papá con que contaminaba el cuerpo de la mamá. La decepción por la traición por parte del novio o esposo a quien había idolatrado, lo cual lleva a que la mujer se refugie en su mejor amiga. La saturación de actividad sexual que incentiva la curiosidad por personas del mismo sexo. Las tendencias homosexuales que nunca fueron sanadas con oración y terminan repitiéndose de generación en generación. Las mamás que en estado de embarazo o con el niño en brazos van a centros de brujos, adivinos, espiritistas o curanderos donde generalmente rondan todo tipo de espíritus, entre los que se destacan los de homosexualismo. La práctica de la tabla Ouija es una constante entre gente con este tipo de inclinaciones. Las consagraciones al demonio o a Satanás y a espíritus de sexo en medio de las bacanales y orgías en que resultan grande cantidad de las rumbas extremas. El rechazo por el propio cuerpo lleva a muchas mujeres a refugiarse en otras. Como bien nos podemos dar cuenta, el homosexualismo es una conducta adquirida y aprendida. Toda esta experiencia de vida está basada en la lectura vivencial de la misma palabra de Dios. Este es el regalo y la alegría más maravillosa que Dios puede dar a un hombre. La palabra de Dios dando frutos, cumpliéndose y hecha vida en la situación personal de un ser humano, en su historia, en su lucha por sus metas y sueños, en sus alegrías y sufrimientos, en fin, en la esperanza de vivir. Estoy seguro de que cada parte de esta experiencia
le va a servir de conocimiento y reflexión para que así identifiquen las áreas de su vida en que falta sanación y liberación y le pida a Dios la gracia de empezar un nuevo caminar con Él, de reconstrucción, como nos lo sugieren las frases siguientes. Siempre vuelve a empezar, porque a quien espera le toca lo mejor. No por llegar primero, llegarás mejor. Hoy en día, en medio de las debilidades y pecados, con la gracia y la ayuda de Dios, del Señor, y también la intercesión de la Santísima Virgen María, trato de iluminar a muchas personas para que vivan su situación conforme a ese caminar que Dios nos ha propuesto a todos y a cada uno de nosotros, a pesar de que nos hayamos salido de ese camino. Reflexionemos muchos de los que decimos creer en Dios o tener mucha fe. Cuando se nos viene en medio problema, hasta ahí nos llegó la fe que teníamos. Muchas veces a uno le dicen, es que tengo este problema con este hijo o con esta hija. Muchos papás le dicen a uno que tienen esta tendencia. ¿Qué hago, padre? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo único que podemos nosotros hacer es colocarlos en las manos de Dios. Y ante todo, cuando lo colocamos a ese hijo o a esa hija en las manos de Dios, acompañar a ese hijo y a esa hija, no a rechazarlos, no a despreciarlos. Si antes le cantábamos a Jesús, pues tú glorioso eres, Señor, después de que se nos vienen los dolorosos le cantamos, pues tú glorioso eras, Señor. ¿Por qué no le creemos a Dios 100% en su palabra? ¿Por qué después de tanto tiempo de buscar a Dios no crecemos en fortaleza espiritual? ¿Por qué no avanzamos en la fe? Pasan los años y seguimos con la misma quejadumbre y los mismos miedos a las preguntas. ¿Qué hubo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? Las respuestas son, ahí mi hija llevándola con resignación, como va pobre, no me falta el hambre, o como cuando usted era pobre. La pregunta es, ¿por qué no sentimos que definitivamente Dios nos ha sanado del todo? Todo es gracia de Dios y Él tiene un día, una hora y un plan perfecto con respecto a nuestra sanación. Pero de todas maneras, no busquemos fuera de nosotros lo que nos corresponde. Una cosa es lo que casi todo el mundo dice, es decir, creer en Dios. Pero otra muy diferente es creerle a Dios. Y otra etapa más profunda aún es obedecerle a Dios. Dios siempre se vale de alguien o de algo y en el momento menos esperado nos regala la sanación integral que tanto hemos buscado en lo personal o para la persona por la cual intercedemos. No seamos tan duros con nosotros mismos ni con los demás. Recordemos ayer lo del Evangelio, la corrección fraterna. Yo les decía ayer una pequeña historia en la Eucaristía, que había una señora a la que le tenían mucha envidia. Casi todos los días cuando salía a la puerta de su casa para barrerla, encontraba estiércol que las vecinas le dejaban en señal de desprecio, porque no la querían. La señora no protestaba nunca, hasta que un buen día
sabiendo que sus vecinas eran las que le dejaban esas porquerías delante de su puerta todas las noches, decidió colocar un arreglo floral delante de la puerta de cada una de ellas. Y en cada uno de los arreglos florales que colocaba esta señora, a cada una de sus vecinas les colocó un letrero que decía: cada uno da de lo que tiene. Si uno tiene a Dios en el corazón, eso va a dar a los demás. ¿Qué tenían estas señoras en su corazón? Ya cada uno sabe. En cambio, esta señora que no hablaba, que no refutaba absolutamente nada, tenía a Dios en su corazón. Les daba flores a estas vecinas para mostrarles que es con cosas bellas y hermosas que uno puede embellecer la vida de cada una de las personas. Dios siempre, nuevamente lo repito, se vale de alguien o de algo y en el momento menos esperado nos regala la sanación integral por cualquier camino que tanto hemos buscado en lo personal o para la persona por la cual intercedemos cada uno de nosotros. Por eso no seamos duros con nosotros mismos ni con los demás. ¿Acaso no estamos ya aburridos de equivocarnos con esa forma caprichosa, rebelde, orgullosa o de apegos con que manejamos nuestra vida? No le entregamos a Dios nuestras cosas a medias, porque también va a ser a medias lo que Él nos concederá, todo o nada, o frío o caliente, porque Él aborrece nuestra tibieza, como lo advierte en su palabra. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Nos lo dice el mismo Señor en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Con Dios no se puede negociar de esta manera y mucho menos engañarlo a Él, porque resultamos como la muchacha de 19 años que le decía a la mamá: mami, es que me siento como medio embarazada. La respuesta es: no, mija, no sea bobita, o está en embarazo o no está posible. Nuestra verdadera sanación ocurre cuando llegamos a ese punto en que ya no nos sentimos las víctimas de nadie. Ya no sentimos heridas, vacíos, odios, angustias ni temores del pasado, recibiendo así la gracia de enfrentar el presente con claridad, con fortaleza, con esperanza, con gozo y una visión de aceptación, ofrecimiento y agradecimiento, alegría renovada y nuevas ilusiones, frutos a través de la unción y el sentir la fuerza del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. En otras palabras, verdaderamente estaremos sanos de nuestro pasado cuando, por gracia y misericordia de Dios, tengamos la capacidad de reírnos de nosotros mismos, de nuestras tragedias, de nuestra propia cruz, cuando a diario luchemos por no juzgar, ni renegar de nada ni de nadie. En eso consiste amar y abrazar nuestra propia cruz, así como Jesús con su ejemplo amó y abrazó la suya, recordando que lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Un día luego de preguntarme, ¿será que Dios ya me ha sanado completamente? Y quizás también puede ser la pregunta de cada uno de ustedes.
¿Será que Dios ya me ha sanado completamente? ¿Me falta algo? ¿Me faltará? El Señor me regaló esta hermosísima frase: estarás sano de aquello por lo cual un día viniste a buscarme, cuando lo recuerdes y lo cuentes con alegría y con libertad. En ocasiones, algunos de los miembros de una familia se pasan años y años preguntándose por qué sufren, y sufren más que sus otros parientes, tal vez peores y más pecadores que ellos. Además, se quedan estancados en el porqué de esta situación, como afecto de la opresión que ejercen en ellos un espíritu de víctima. Mientras no entendamos y aceptemos que cada uno de nosotros, los que más hemos sufrido en nuestras familias, hacemos las veces de Jesucristo en ellas, que por ello nos critican, nos humillan, nos desprecian, se burlan de nosotros o nos insultan, y por eso debemos ofrecerles esas dificultades para reparar las impurezas familiares. No encontraremos la salud plena y la verdadera paz en Dios. Él cada día nos exige más y más en el proceso de madurez espiritual, por lo que debemos en humildad ir a pedir perdón a pesar de ser los ofendidos. A este es al que llamamos el perdón ofrecido, que es el perdón de Dios. Si uno se quiere comprobar si verdaderamente tiene a Dios en su corazón, ya no debe buscar que los demás lo entiendan, sino preocuparse por entenderlos a ellos. El regalo más grande que recibimos con toda una generación de pecado y de dolor, soñamos, es con la humildad. Una humildad ofrecida a Dios es poder romper con toda una generación de pecado y de dolor. Soñamos con la sanación y la transformación interior de todos nuestros parientes, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe a quién escoge primero en la familia para que luego esta persona ayude a los demás. Miren lo del caso o la historia misma de José, aquellos hermanos que le tenían una gran envidia a este hijo menor y lo tildaban del soñador. Cómo este hermano menor se convirtió en tabla de salvación para toda la familia. Aquel que rechazaron, aquel que lo vendieron como esclavo en Egipto al faraón, aquel se convirtió en la tabla de salvación para esta familia. Y así sucesivamente encontramos en la Sagrada Escritura muchas narraciones que nos van a dar la razón frente a esto. No olvidemos que buena parte de quienes abandonaron y asesinaron a Jesús lo habían visto antes hacer milagros, sanar enfermos y hasta resucitar muertos. Duro es aquel pasaje en el que Jesús, luego de que muchos discípulos lo abandonaran, como respuesta a sus cuestionamientos, preguntó: ¿también vosotros queréis marcharos? Esa paz, esa seguridad y esa felicidad que hasta el momento Dios con su gracia nos ha dado gratuitamente a cada uno de nosotros, tiene que ser el resultado de un caminar constante en la oración. Yo siempre insisto y seguiré insistiendo, los resultados de nuestra vida se van a ver cuando nosotros somos personas de oración. Es en la oración
donde el Señor, donde Dios cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros. No es echando cantaleta, no es echándole sátiras a los demás, no es aplastando al otro, no es haciendo sentir mal al otro, como nosotros lo vamos a cambiar. No es con golpes, no con maltratos, no con insultos. Es a través de una oración confiada y constante en Dios, en el Señor. La oración en la misma Sagrada Escritura transformó a mucha gente, cambió a mucha gente. Y por eso la misma palabra de Dios tiene que ser la base de cada uno de nosotros. Esa palabra, ese camino que es la palabra de Dios, tiene que ser la medicina para que nosotros alcancemos la felicidad, la realización como personas. Cada uno de nosotros en esta vida debemos hacer todo siendo conscientes de que Dios siempre nos está mirando o monitoreando las 24 horas del día. Por eso hoy como ayer, en compañía de muchos sacerdotes, de muchos amigos, le pido a Dios que constantemente nos dé la gracia de alimentarnos con la Eucaristía, con el rezo del Santo Rosario, las visitas al Santísimo, en fin, todos estos medios espirituales que tenemos para poder nosotros ir adquiriendo una vida plenamente feliz en Dios. También la misma confesión frecuentemente, ir botando también toda esa basura que tenemos en nuestro corazón, no dejando que esa basura se pudra en lo interior de nuestro corazón. Muchas veces dejamos podrir esa basura en el recipiente de nuestro corazón, que luego empieza a oler mal y a hacer alejar a los demás con ese olor fétido. Hay muchos medios, retiros espirituales, la alabanza, la gratitud a Dios, en fin, tantos medios que el Señor nos regala a cada uno de nosotros para que crezcamos espiritualmente en nuestra vida personal. Cada uno de nosotros tenemos que ir dejando que Dios vaya actuando en nuestra vida, que la gracia de Dios, la gracia del Señor vaya tomando nuestra vida, vaya tomando nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y en esa medida, en esa perseverancia constante todos los días, de la escucha asidua de su palabra, de la vivencia de esa palabra, de la oración, de los sacramentos, nosotros podemos alcanzar nuestra propia sanación y la sanación de los demás. Recordemos que el demonio es laborioso, insistente y en cuestión de segundos nos daña el caminado, tal como lo afirma el apóstol. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y con razón el Papa San Juan Pablo II afirmaba que los buenos también se cansan. Es mi deber y mi gusto dedicar el tiempo a la oración a mi propia sanación y a la sanación de los demás, a la sanación de mi propia familia, sin tener prejuicios,
sin tener condenaciones ni señalamientos. Si nos conocemos a nosotros mismos, entonces podremos transformar y cambiar nuestra propia vida. Dios es el único que genera en cada uno de nosotros esa verdadera seguridad, esa libertad, esa confianza y esa tranquilidad, como terminó por formular el mismo apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la lucha diaria de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, preocupémonos todos los días para ayudarnos mutuamente. Preocupémonos por hacer de nuestra vida un lugar donde Dios, a pesar de lo que somos, Dios se pueda satisfacer en cada uno de nosotros como hijos, como esos hijos amados. Y recordemos con insistencia que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, y por lo tanto algún propósito tiene Dios con ello, que lograremos entender más adelante. Solamente es colocarnos en las manos de Dios, colocar a los demás en las manos de Dios, no en nuestras manos, no en las manos del mundo, sino en las manos de aquel que nos ha creado y conoce y entiende quiénes somos y para dónde vamos. Pidámosle al Señor hoy que Él siga sanando las heridas de nuestra vida y que ante todo nosotros nos dejemos sanar por Él a través de su palabra, a través de su amor, a través de su misericordia. Si dejamos que Dios entre en nuestro corazón, en nuestra vida, Él puede cambiar y transformar nuestra propia vida. Y con ello podemos también manifestar a los demás de que Dios lo puede todo y lo hace todo en cada uno de nosotros. Bien, hermanos, agradezcámosle pues al Señor este momento de reflexión y pidámosle que Él siempre nos acompañe, que Él siempre vaya guiando nuestro caminar, nuestra vida, con nuestras cruces, con nuestras debilidades, desaciertos, que Él vaya purificando nuestro corazón a la manera de Él, que Él vaya como el artista, como el escultor, quitándonos poco a poco para hacer de nuestra vida una obra maravillosa para Él y para los demás. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado a través también de tu palabra, a través de tu Espíritu que todos los días nos mueve para que te busquemos a ti como único sanador, como único Dios de la vida. Gracias, Dios, porque siempre nos estás llamando a cada uno de nosotros a estar siempre junto contigo, a caminar contigo. Danos un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón que sienta que tú siempre estás con nosotros, que siempre nos acompañas y que siempre estás dirigiendo los destinos de nuestra propia vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe en este día, que la Virgen María sea también ella que nos conduzca hacia su Hijo Jesús. En este mes que celebramos también la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, coloquemos también
en los brazos y en el corazón de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras luchas, todo aquello que quizás hay en nuestra vida, que tenemos que ir sanando todos los días, que así como ella allá al pie de la cruz nos pueda decir el mismo Jesús: ahí tienes a tu madre, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Que nos ayudemos mutuamente para que podamos ayudarle al Señor a la reconstrucción de nuestra vida, a la reconstrucción de nuestra propia salvación. Que nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, interceda por cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todas sus familias y nos acompañe siempre. Que tengan todos un feliz día en el Señor. Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia.